Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a seguir en esta clase, a seguir discutiendo el problema que quedó pendiente la clase pasada. Eh, y vamos a discutir también algunas de sus aplicaciones de este problema. Bueno, el problema era el siguiente. Teníamos dos placas de como si fuera un condensador. Había un orificio en una de ellas por la cual metíamos una partícula alfa. Había una distancia d entre las dos placas y había una diferencia de potencial B. Entonces entraba la partícula y luego en la misma dirección pues salía, pero con una velocidad pues mayor que la inicial. Aquí está la B inicial, aquí está la B final. Entonces vamos a ver por qué, por qué la velocidad final, bueno, si entra la partícula alfa dentro de un campo, ¿qué va a pasar con esta partícula al estar dentro del campo del condensador? Vamos a pensar por pasos sencillos, ¿sí? Primero, entra una partícula cargada con cierta velocidad en un campo eléctrico. El campo eléctrico, en este caso, si la partícula alfa es positiva, pues el campo eléctrico va en esta dirección. Entonces, ¿qué va a pasar con esa partícula? Recuerden que la partícula alfa tiene dos protones más dos neutrones. Bueno, tiene una cierta velocidad inicial. Vamos primero a discutirlo en términos muy generales, después le ponemos numeritos. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esa partícula una vez que entra al campo dentro del condensador? A ver, díganme, ¿qué pasa cuando una partícula cargada está dentro de un campo? ¿Qué experimenta? Va a sufrir la acción de una fuerza debido al campo eléctrico. Ok, entonces esa fuerza F va a ser igual a la carga Q por el campo. Y está moviéndose en la dirección horizontal. Bueno, ok. Ahora, por otra parte, tenemos que hay una diferencia de potencial. La diferencia de potencial, ¿a qué es igual? Lo habíamos ya definido como que era igual a qué. Al trabajo, ¿por qué? ¿Sobre qué? Sobre por unidad de carga. Bueno, entonces, esta diferencia potencial es igual al trabajo por unidad de carga. ¿Sí? Bueno, entonces, si queremos averiguar el trabajo que se hace sobre la partícula, es decir, la energía que se le da a la partícula alfa, ¿cómo la encontramos simplemente? A partir de esto, ¿cómo encontramos esa energía? Recuerden que esto es igual a la energía que le estamos dando a la partícula por unidad de carga, porque el trabajo se convierte íntegramente en energía. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos la energía que le damos a la partícula? Únicamente despejando el trabajo, ¿no? Ok, entonces despejamos el trabajo, ¿sí? Y va a ser igual a,
a la diferencia de potencial por la carga de la partícula alfa. Bueno, entonces la pregunta era, ¿qué tanto se incrementaba la energía de la partícula alfa de acuerdo en comparación a la energía que tenía la entrada? De entrada, ¿qué energía cinética tendría la partícula alfa? La energía inicial, la energía cinética inicial. ¿A qué sería igual? A ver, viene de fuera con una cierta velocidad, con una cierta masa. Entonces, ¿cuál es la energía inicial? Va a ser un medio de la masa de la partícula alfa por su velocidad inicial al cuadrado. Bien. Ahora, su energía final va a ser igual a qué? Y sería igual a un medio de la masa igual de la partícula alfa, pero por la velocidad final al cuadrado. Bueno, muy bien. ¿Y cómo va a ser esta energía con respecto a esta energía? ¿Va a ser igual o va a ser mayor? Va a ser mayor, puesto que estamos suponiendo que la velocidad final va a ser mayor que la velocidad inicial. ¿Pero por qué va a ser mayor la velocidad final? Porque dentro, una vez que entre entre las dos placas, la fuerza tiene el mismo sentido que el desplazamiento, entonces esa fuerza va a contribuir, bueno, va a acelerar la partícula, por lo tanto va a aumentar su velocidad. Ok, bueno. Ahora sí vamos a darle, eh, a darle ya una expresión numérica a todo esto. ¿Sí? Va a haber un incremento de la energía cinética final porque recibió un trabajo. Y aquí está el trabajo que recibió la energía. Esto se va a convertir en energía cinética extra. ¿Sí? Entonces, la energía cinética final va a ser igual a la energía cinética inicial más el trabajo, que sería delta B por Q. ¿Sí? Es el incremento de la energía cinética. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es la energía cinética inicial más lo que le agregamos de energía. ¿Sí? Perdón, delta B por Q. Bueno, entonces vamos Profesor, sí, disculpe que me interrumpa. no, no, no. ¿Eso es porque el trabajo se conserva? Claro, se conserva porque fíjense que en este momento no estamos considerando ningún tipo de fricción. Estamos suponiendo que la partícula alfa se mueve en el vacío. ¿Sí? Entonces en el vacío pues no hay forma de que intercambie energía con otras partículas. Simplemente avanza en el vacío. Entonces, de forma íntegra, toda la energía que le damos se convierte en energía cinética. Por eso lo pusimos aquí, energía cinética inicial más la energía cinética extra que recibe. ¿Sí? Entonces, tiene razón. Estamos considerando que toda la energía todo el trabajo que hicimos sobre la partícula alfa se convirtió en energía. Y esa energía no puede ser más que energía cinética. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a darle unos ciertos valores. A ver, aunque no sean los que estábamos viendo en la clase pasada, vamos a suponer, bueno, primero la masa de la partícula alfa. A ver, la masa de alfa. Pues tiene cuatro partículas, dos protones, dos neutrones, y estamos suponiendo que esto sería dos veces la masa del protón más dos veces la masa del neutrón, porque son masas iguales. Entonces serían cuatro veces la masa del protón o del neutrón. Entonces sería cuatro veces, y vamos a ver, la masa de un protón es de 1.67 por 10
dejen ver, a la menos 27 kilogramos, ¿sí? Bueno, esa es la masa, 4 por todo esto. Y luego la energía, vamos a suponer que la energía inicial sea de 10.000 metros sobre segundo. Entonces, a ver, hagan un cálculo de cuál sería su energía cinética inicial. Ya tenemos la masa y ya tenemos su velocidad. A ver, denme una cifra. A ver, 5 minutos para que calculen la energía cinética inicial. A ver, sería como la velocidad es 10.000, 10 a la 4. 10 a la 4 al cuadrado es 10 a la 8. Entonces esto sería joules. A ver, ¿cuánto sería entonces? Yo obtuve que es 3.34 por 10 a la menos 19. 3.34 Ujú. por 10 a la menos 19 Sí, a la menos 19 joules. joules. A ver, vean si está bien. Confronten este dato. Yo obtuve lo mismo, profesor. ¿Lo mismo? Bueno, ¿sí está bien? A ver, oí la voz de una mujer. ¿Qué dices? Sí, profesor. Ok, También obtuve eso. bueno. Ahora vamos a calcular la energía cinética final. ¿Qué haríamos? La energía cinética final va a ser igual a 3.34 por 10 a la menos 19 joules más la energía que le dimos, que sería delta B. Ahora vamos a ponerle un delta B. Voy a ponerle aquí. Vamos a ponerle 1000 volts. 1000 volts. Entonces, y vamos a recordar también, bueno, esto sería 1000 volts, que es delta B por Q. Entonces sería 1000 volts por la carga. La carga sería, ¿cuál sería la carga? La carga de una partícula alfa es 1.6 por 10 a la menos 19, digo, de una partícula, de un protón, es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces son dos veces eso. 2 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Bueno. Todo esto evidentemente, como es trabajo, va a ser joules. Entonces, ¿cuál sería la energía cinética final? A ver, recuerden, esto es volts, o sea, la diferencia de voltaje entre las placas, y esta es la carga de la partícula alfa, que son dos protones. Entonces, ¿cuál sería la energía cinética final?
A ver, ¿algún valor? A mí me quedó ya la energía cinética final igual a 3.20 por 10 a la menos 16. 3.20 Ajá, por 10 a la menos 16 joules. joules. Ujú. A ver, entonces se incrementó más o menos 10.000 veces, ¿no? Digo, 1000 a las 16, a la menos 16. ¿Sí es lo que dijiste, yo? Sí, profe, a la menos 16. Ok, entonces se incrementó bastantes veces, cerca de 1000 veces, ¿sí? Cerca de 1000 veces. Bueno, entonces, ahora, a partir de esto, vamos a ver cuál sería su velocidad inicial. Ya dijimos que era 10.000 metros por segundo, su velocidad inicial. No sé si la puse por algún lado. Sí, la velocidad inicial 10.000 metros por segundo. Ahora, ¿cuál sería su velocidad final? A partir de que tenemos que su energía cinética final es esto. Pues simplemente hay que despejar de la energía cinética final, hay que despejar a la velocidad. A ver, ¿cuál sería la velocidad final? Sería raíz de 2 veces el campo sobre la masa. Sí, pero a ver, vamos a ver, en números ya, en metros sobre segundo, ¿cuánto sería? Simplemente se despeja de la energía cinética, se despeja la velocidad final, que sería la raíz de 2 veces la energía cinética final entre la masa de la partícula alfa. A ver, entonces, ¿cuánto sería? De aquí es donde deben despejar la velocidad final, ¿no? Y ya tenemos la energía cinética final, y ya tenemos la masa del alfa, ¿sí? ¿Qué es esto? 4 veces la masa de un protón. Entonces, pues ya simplemente hacer la operación aritmética. ¿Cuánto saldría? Eh, ya como resultado, yo obtuve que es 309 690.000. 309 punto. No, 309.690. 309.000, eh, Ajá, 309.690. sí, Pique Rey, sí. Bueno, A ver, sí, metros sobre segundo. Bueno, a ver, déjame checar, profe, tengo dudas. 309.690. A ver, ve. Yo también obtuve eso, profesor. ¿Sí? 309.690 metros sobre segundo. Bueno, bueno, como ven, eh, pues entra con una velocidad de 10.000 metros sobre segundo y sale con una velocidad pues tremendamente grande, ¿no? 309.690 metros sobre segundo. Ujú. Bueno, entonces, miren, normalmente en los equipos de rayos X, ahorita vamos a ver por qué estoy mencionando los rayos X, a las partículas, digo, a las partículas que se va a acelerar, se les mete un voltaje de 40.000 volts. Aquí metimos
1000 volts simplemente, ¿sí? Pero les repito, los dispositivos que producen rayos X se utilizan voltajes hasta de 40.000 volts. Bueno, a ver, ahora vamos a ver, ¿qué pasaría? Eh, Imagínense que la partícula alfa incide con esta velocidad, ¿sí? Sobre materia, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí la materia. ¿Sí? Entonces, pues esta materia pues está hecha de átomos, ¿sí? Por ejemplo, usualmente se hace incidir sobre cobre y entonces tendríamos el núcleo de cobre y tendríamos alrededor pues electrones. Y más, ¿no? Que aquí alrededor. Bueno, ok. Entonces, ¿qué creen que haría la partícula alfa incidiendo sobre este núcleo de cobre? ¿Qué es lo que haría? O sea, llega una partícula, le puede pegar a un electrón de las capas profundas y entonces al pegarle la partícula alfa a las capas profundas, a los electrones de las capas profundas, ¿qué pasa con este electrón? ¿Qué se imaginan? Bueno, aunque no hayan llevado toda física moderna, ¿qué suponen que va a pasar? ¿Se va a mantener en esta órbita o va a pasar a otra órbita? Intuitivamente, ¿qué suponen ustedes que va a pasar con este electrón? Que lo va a mover de su órbita. Sí, exactamente, lo mueve de su órbita, pero en esa órbita está muy poco tiempo y vuelve a su estado inicial. Pero al volver a su estado inicial, ¿sí? Emite, a ver, si pasa de esta órbita a esta órbita, debido al choque, ¿sí? Aquí se está pasando a otra órbita. Pero debido al choque, este electrón vuelve después del choque, vuelve a su posición original. Pero al brincar de esta capa excitada, digo, de decir esta capa excitada a esta capa original, emite radiación, ¿sí? Y esa radiación, que es radiación electromagnética de alta frecuencia, de hecho puede formar los rayos X. Son rayos X. En la práctica no se utilizan partículas alfa, sino se utilizan electrones. ¿Por qué? Porque es fácil obtener electrones. Vamos a ver rápidamente cómo podemos hacer el esquema de una máquina de rayos X. ¿Sí? Lo primero es, se calienta un filamento, ¿sí? ¿Se calienta cómo? Bueno, pues conectándolo a una pila. La pila calienta a un pedacito de cobre, un filamento metálico, y lo calienta tanto que empieza a soltar electrones. O sea, ese es el efecto físico de calentar un metal, que suelta electrones. Pero claro, esos electrones, a ver, ¿qué piensan que pueda pasar con este pedacito de metal al soltar electrones?
¿Cómo queda cargado este pedacito de metal? A ver, perdió electrones el pedacito de metal. Ahora, ¿qué va a pasar con ese pedacito de metal una vez que perdió electrones? Se carga Puede, positivamente. Se vuelve positivo, ¿no? Porque perdió electrones, todo se vuelve positivo. Entonces, al volverse el metal positivo, vuelve a jalar a los electrones y entonces lo que queda es una nube, ¿sí? No se separa la nube porque siempre está atraída por la carga positiva con que quedó el pedacito de metal. Bueno, para que eso no pase, vamos a dibujar de otra forma esto. Tenemos aquí el pedacito de metal, lo conectamos a una fuente. Vamos a dibujar ahora los electrones así que están sueltos, ¿sí? Y entonces los electrones se hacen pasar a través de un orificio justamente a un condensador, ¿sí? Que crea un campo eléctrico y entonces los electrones ya no pueden volver, sino que quedan atrapados por este campo. Ahora, este campo aquí sería negativo, aquí sería positivo. Acelera los electrones tal como vimos en el ejemplo anterior y los hace salir por este orificio. Pero para que salgan en una dirección, lo que se hace es agregarle una serie de placas para que todos estos electrones que están saliendo en diferentes direcciones solamente puedan pasar los que van en esta dirección. Entonces esto es lo que se llama un colimador. Luego los electrones, ya vieron que en el ejemplo que vimos salen con una tremenda velocidad, más si son electrones que tienen una masa muy pequeñita. Entonces estos electrones chocan contra una superficie metálica y como vimos en el ejemplo anterior chocan tan rápido que producen rayos X. Y así es como se producen los rayos X, ¿sí? Que se pueden utilizar de diferentes maneras. Pero lo interesante es que para que esto ocurra, los electrones tienen que ir con muy altas velocidades para que extraigan del metal electrones de las capas bajas y entonces evitan radiación. Aquí lo importante es meter una gran diferencia de potencial que va a acelerar los electrones que están aquí. Y esa diferencia de potencial puede ser del orden de 40.000 volts. ¿Sí? Ahora, es claro que al chocar los electrones contra ese pedazo de metal, pues va a ser tan fuerte el choque que parte de la energía, aparte de convertirse en rayos X, se va a convertir en calor. Entonces, un requisito para que esto funcione es que el metal esté todo el tiempo refrigerado, ¿sí? Tiene que estar sujeto a un proceso de refrigeración constante. De refrigeración. ¿Sí? Entonces todo el tiempo está circulando agua, agua, agua para que esto no llegue al rojo vivo y finalmente se derrita. Bueno, entonces ya vemos que este ejemplo que vimos del condensador que tiene una diferencia de potencial y que deja entrar partículas, bueno, tiene una gran aplicación cuando se hace toda esta cuestión. No sé si haya quedado claro los principios de entonces
entonces de cómo se producen los rayos X. O si hay alguna pregunta. A ver, aquí alguien me repita todo este proceso de producción de rayos X. A ver, ¿quién se anima a describir todos los pasos que hay? A ver, aquí, en este paso, ¿qué es lo que se hace? Es que con ayuda de una pila, ese pedacito de cobre se ¿Sí? empieza a calentar. Ok. Entonces empieza a soltar electrones. Ajá. Gracias a que el cobre se mantiene con una carga positiva, logra mantener una nube en torno a él. Ajá. Entonces, ya con ayuda de placas entre cuyas hay una diferencia de potencial bastante alta, se puede empezar a crear como un flujo de electrones Ajá. que, como cada placa tiene un pequeño agujerito por el que podemos encontrar la dirección de ese flujo, Sí. podemos ir, bueno, que vayan pasando los electrones placa, 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 para que al final eh, lleguen a impactar al trozo de metal. En Ajá. este caso, llegan, impactan a los electrones de órbitas cercanas al núcleo Sí. y cuando mueven ligeramente esos electrones de las capas más internas, bueno, mueven los electrones y esos electrones tienden a regresar a su posición original, haciendo que emitan los famosos rayos X. Ok, Pero, pues, para evitar que el metal se caliente de tanto, bueno, sí, por este proceso necesita estar todo el tiempo refrigerado mientras ocurre este proceso. ok. Pues muy bien. Muy bien, Yeo. A ver, ¿alguien tiene una duda? ¿Sí? Profesor, yo tengo una duda. Sí, ¿cómo no? Eh, ¿Para qué, digamos, existe una utilidad eh, teórica o práctica para la cual sirvan los rayos X? O sea, ¿dicen algo sobre el material o algo por el estilo? Claro que sí, por de pronto sirve para sacar las radiografías. Sí. Recuerda que los rayos X pueden traspasar el cuerpo humano, ¿sí? Pero en función del material que encuentran a su paso, pues se salen con menor o mayor intensidad. Por ejemplo, cuando se topan con la carne, pues pasan más o menos libremente. Pero cuando se topan con los huesos, uno puede ver con los rayos X, pues los huesos que uno quiera observar. O sea, en esto consisten las radiografías, en bombardear con rayos X un cuerpo que tiene diferentes densidades. Algunas densidades son altas, como el hueso, y entonces ahí no pasan los rayos X y producen pues figuras, las figuras, el contorno de los huesos, ¿no? Entonces es una aplicación. ¿Sí, sí queda claro? Y otra aplicación, pues es que como son de alta frecuencia los rayos X, si los haces incidir sobre microbios o sobre virus o sobre células, tienen tanta energía que pueden matar a esos pequeños seres vivientes. Por eso una de las formas de matar al cáncer, de detener la evolución del cáncer, es irradiarlo con ese tipo de radiación para que maten a las células cancerosas, ¿sí? Pero uno mismo, si se somete demasiado a la exposición a rayos X, pues puede sufrir cáncer, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de interacción de la radiación con la materia, pero recuerden que esa radiación se produjo originalmente acelerando partículas con nuestro habitual campo, ¿sí? Eh, bueno, otra aplicación muy interesante es que esos rayos X, al incidir sobre moléculas complicadas, por ejemplo, si tienes una molécula así de carbón, ahorita completamos este carbón que está unido
que está unido a hidrógeno. Lo puedes someter a radiación de rayos X, ¿sí? Y entonces al incidir sobre esto, tú finalmente lo que tienes es que la molécula se parte y aquí queda otra molécula igual. Digo, sí, otra molécula igual. Pero lo que se ha logrado con esto es que el propano, que tiene cuatro carbones, lo conviertes en metano, ¿sí? Entonces es una forma de producir gas irradiando moléculas más pesadas, ¿sí? O sea, la estás partiendo simplemente por el golpeteo de los rayos X. Bueno, es otra de tantas aplicaciones. O sea que enunciamos, a ver, primero que los rayos X atraviesan el cuerpo humano, pero lo atraviesan en función de su densidad. Y entonces, gracias a eso, puedes sacar radiografías. También puedes atacar a los bichitos microscópicos y matarlos con su energía. Es una forma de matar las células cancerosas. Y aquí también tenemos el otro ejemplo de que puedes partir moléculas pesadas, como aquí este de 4 carbones, para convertirla en moléculas de 2 carbones, que serían pasar del propano al butano, perdón, al metano, ¿sí? Entonces son diferentes, tienen una gran cantidad de aplicaciones, ¿sí? No sé si quede claro esta breve enumeración de sus aplicaciones. Sí, profesor, gracias. ¿Sí? De hecho, cuando se analiza si dos metales soldaron adecuadamente en los edificios, por ejemplo, no sé si han pasado junto a edificios que están en construcción con vigas de metal, que la están soldando con soldadura autógena. Ahí lo importante es que la soldadura sea homogénea, ¿sí? Y quede bien soldada en las partes de metal. Entonces, una forma de ver si no hay huecos en la soldadura es también con radiación.